El citoesqueleto que vamos a empezar hoy a desarrollar es una magnífica red de exclusivamente proteínas que van a cumplir unas funciones extraordinarias en las células, tanto eucariotas como procariotas. ¿Qué es el citoesqueleto? El citoesqueleto es una red, como les decía, de proteínas que son las responsables de que las células tengan formas diversas, que los organelos se posicionen en los lugares que nosotros estamos acostumbrados a describirlos, el núcleo en una determinada posición, el aparato de Golgi. Son las responsables de establecer contactos entre células y reforzar esos contactos, que nuestras células se puedan mover. Quien las mueve en realidad es el citoesqueleto. El volumen que nosotros damos, que si una célula es alargada, redonda, globosa, se debe justamente a ese gran armazón que es el citoesqueleto. La locomoción, tantas veces hemos visto en el microscopio esos movimientos maravillosos de amebas, de cilios, todo eso implica justamente citoesqueleto. Estoy hablando porque estoy moviendo la musculatura de mi cara. Ustedes se mueven, escuchan, mueven los ojos, y todo eso ¿a qué se debe? A movimientos del citoesqueleto de células musculares. Ya les había mencionado que la organización de los componentes celulares, o sea, la localización de los organelos, se debe justamente al citoesqueleto. Vamos a ver todo esto. Y hasta ahora hemos ido viendo, por ejemplo, todo el tráfico de vesículas entre los distintos organelos, la formación de los lisosomas, los procesos de exocitosis, de endocitosis. También allí participa activamente los componentes del citoesqueleto. Ni qué decir que los procesos de reproducción, que es el movimiento de cromosomas o la propia división celular, también están implicados componentes del citoesqueleto. Así que veamos de qué se trata entonces el citoesqueleto. Como les decía al principio, lo increíble es que todo el citoesqueleto, sin importar el tipo, está compuesto de proteínas. Estas proteínas van a estar formadas por monómeros, y esos monómeros que se sintetizan en el citosol, ustedes ya se darán cuenta que todas estas proteínas y otras que vamos a mencionar se sintetizan en el citosol, completan su síntesis, no tienen péptido señal y se quedan como residentes del citosol. En particular, las proteínas del citosol, que se sintetizan en forma de monómeros, van a poder ensamblarse y van a constituir estructuras filamentosas que se van a distribuir de manera diferente y van a darle el marco estructural a la célula. Van a generar toda una serie de filamentos que van a servir como andamiaje por el cual van a circular, por ejemplo, vesículas, organelos. Dependiendo de ese marco o andamiaje, la célula va a tener una forma, va a tener un tamaño. Este citoesqueleto fibroso de proteínas va a organizar todo el citoplasma y va a hacer regiones, va a determinar sitios funcionales. Y lógicamente esto va a estar en continuo movimiento. Todo ese movimiento va a ser justamente producto de todas estas proteínas que vamos a empezar a mencionar. En general vamos a reconocer tres tipos de filamentos proteicos. Proteínas que forman los filamentos de actina, que cuando ya constituyen su estructura final, el espesor de ese filamento no supera los 7 nanómetros. Después tenemos el segundo componente, que son filamentos que alcanzan un grosor de 10 nanómetros y por eso se les ha dado el nombre de filamentos intermedios. Y los filamentos más gruesos, que generalmente son más rígidos, rondan en el diámetro de más o menos 25 nanómetros. Entonces, los tres componentes generales del citoesqueleto, especialmente de animales, de células animales, son los filamentos de actina, los filamentos intermedios y los microtúbulos. Y se agrega un cuarto componente que son las septinas.
En las plantas se encuentran los filamentos de actina, los microtúbulos, y se están describiendo por primera vez las septinas. En los hongos, por ejemplo, sí están los 4 componentes. Bien. Además de estas proteínas filamentosas, junto a ellas trabajan un montón de otras proteínas que las van a ayudar a formarse, las van a cortar, las van a remodelar, las van a cruzar, inclusive van a permitir que vesículas o organelos se puedan mover a través de ellas. Por eso, además de los componentes estructurales del citoesqueleto, trabajan un montón de proteínas asociadas que son fundamentales para que este citoesqueleto cumpla su función. Entonces aquí los vamos a presentar a los 4 componentes del citoesqueleto. Como les decía, los microfilamentos son los más delgados y suelen tener una posición estable en la periferia celular, inclusive formando estructuras estables como soporte, por ejemplo, de las vellosidades, pero también en el citoplasma va a haber filamentos de actina que van a ser bastante inestables y que van a adoptar distintas formas. Entonces los filamentos de actina son los más delgados, por eso se llaman microfilamentos, su posición fundamental es cortical, pero también los hay sueltos en el citosol. El segundo componente que hemos dicho que son los filamentos intermedios, son intermedios, ¿por qué? Porque su grosor es intermedio, son más bien rígidos, como cables, y se distribuyen alrededor del núcleo y de allí emiten proyecciones hacia la periferia, o sea, vamos a hacer los perinucleares y que se proyectan hacia la periferia celular, o los periféricos que proyectan extensiones de un extremo al otro. Y hay un tercer componente de filamentos intermedios que van a ser típicos y característicos del núcleo, que ya los vamos a mencionar. El tercer componente del citoesqueleto son los microtúbulos, son los más gruesos, tienen la particularidad de que son huecos, y todos irradian desde un centro organizador que se extiende hacia la periferia. Esa es la característica típica de los microtúbulos. Y el cuarto componente, en realidad, son anillos que pueden ensamblarse y formar filamentos, o bien pueden formar anillos mucho más grandes. Son totalmente lábiles. Entonces ya vamos a ver en qué caso vamos a encontrar septinas. Por lo tanto, un poco aquí los vamos a ver en conjunto, porque toda célula tiene especialmente las animales, tienen los 4 componentes del citoesqueleto. Y fíjense, por ejemplo, vamos a ver los filamentos intermedios, estos son más bien microtúbulos, filamentos intermedios y filamentos de actina, que tienen preferencia en este caso en las células epiteliales, forman estructuras de soporte, por ejemplo, de vellosidades. Bien, esto sería el caso de una célula epitelial. Por ejemplo, fíjense, los filamentos de actina tienen la particularidad de que pueden estar estables en la posición cortical y rápidamente adoptar posiciones alargadas o concentrarse en los extremos. Esto va a ser fundamental para que las células, por ejemplo, se puedan mover. Por ejemplo, aquí tenemos otro detalle, nuevamente filamentos de actina haciendo de soporte, filamentos intermedios apuntalando uniones celulares, esta es una célula, esta es otra, y por ejemplo microtúbulos, bien, que pueden orientarse en distintas direcciones, pero siempre a partir de un centro organizador. ¿Qué particularidad tienen estos 3 componentes fundamentalmente? Los más estables son los filamentos intermedios. Los filamentos intermedios, una vez que se ensamblan, prácticamente se mantienen, salvo señales que permitan que estos se desarmen. Y generalmente tienen una altísima resistencia a la deformación. Mientras que los microtúbulos y los filamentos de actina
en realidad tienen muy poca estabilidad. Rápidamente, así como se ensamblan y se forman, rápidamente se pueden desarmar. Y generalmente no resisten la deformación. Por eso es que se complementan perfectamente los tres componentes del citoesqueleto. Vamos a empezar por los filamentos intermedios, sencillamente porque no son tan complejos como los otros dos componentes y además porque presentan una característica solamente presente en ellos, mientras que microtúbulos y microfilamentos comparten algunas características. Veamos. Los filamentos intermedios, como les decía, son muy estables y una vez que se forman otorgan una gran resistencia a la tensión, a la fuerza. Todos estos filamentos le otorgan a las células un soporte mecánico. Ya hemos dicho que están alrededor de los 10 nanómetros de espesor. Su aspecto general es el de cordones. Les voy a dar un ejemplo. Ustedes tóquense en sus uñas y ustedes están tocando, por ejemplo, filamentos intermedios acumulados y amontonados por sus células epiteliales de la base de la uña. Lo que están tocando es exclusivamente queratina. La queratina es un filamento intermedio. Sus cabellos, ¿sí? Sus cabellos son pura queratina. ¿Dónde se han formado? Justamente como cuerdas que se acumulan y son tan resistentes que son muy difíciles de romper. Los filamentos intermedios han sido descritos en las células eucariotas, en células animales. En plantas no se han encontrado. ¿Qué hacen estos filamentos intermedios? Van a formar redes alrededor del núcleo que pueden llegar hasta la membrana celular y también van a, digamos, surgir desde la periferia de la célula apuntalando las células como les había mostrado en el esquema. Y también están presentes en el interior del núcleo. La forma redondeada del núcleo se debe justamente a todo un esqueleto de filamentos intermedios que ya vamos a ver qué importancia tienen en la regulación inclusive de la expresión génica. Los filamentos intermedios están formados todos por monómeros alargados, son proteínas fibrilares, que lo que tienen es que estos monómeros se ensamblan de a dos y van formando lo que se llaman dímeros. Esos dímeros, fíjense aquí, tienen la posibilidad de ensamblarse con otro dímero, de tal manera que esos dímeros, cuatrímeros diríamos, ¿sí? Después vuelven a ensamblarse con otros dos dímeros y fíjense, van de a poco ensamblándose uno contra otro, de tal manera que esto después se termina enrollando y forman gigantescos filamentos intermedios que inclusive se pueden ver con el microscopio óptico, especialmente cuando forman los depósitos de queratina. ¿Por qué decíamos que los filamentos intermedios son heterogéneos? Porque dependiendo del tipo de célula, por ejemplo, las células epiteliales, los filamentos intermedios son todos de queratina. Por ejemplo, las células del tejido conectivo, sus filamentos intermedios son de bimentina. Las células nerviosas contienen filamentos intermedios que se denominan neurofilamentos. Y en el núcleo el filamento intermedio es totalmente distinto al del citoplasma. Entonces, depende de dónde estemos ubicados o qué tipo de célula se trate, los monómeros van a ser distintos y los filamentos que se formen también van a ser diferentes. Aquí tienen un listado para que ustedes más o menos se vayan familiarizando, pero por ejemplo, en el núcleo vamos a encontrar tres tipos diferentes de filamentos intermedios que se denominan láminas. En las células epiteliales hay una cantidad enorme de queratinas diferentes. Las queratinas de la piel no son las mismas que las de la uña, que las del cabello. Por ejemplo, los filamentos intermedios del tejido conectivo es distinto al tejido muscular, la desmina. Lo mismo a nivel de las células nerviosas. Entonces, un poco aquí está, para que ustedes vean la distribución en qué tipo de tejidos lo vamos a encontrar.
y la especificidad de filamentos intermedios. Como les decía, por ejemplo, los filamentos intermedios, esta es una célula y esta es otra célula, van a apuntalar las uniones célula con célula. Lo vamos a ver cuando veamos células en sociedad. Lo mismo, las células epiteliales que están fuertemente unidas a los conectivos son apuntaladas por filamentos intermedios. En este caso, la mayoría son filamentos de queratina. Bien, pero una cosa interesante que sí quería que ustedes vean. Fíjense, estos filamentos intermedios, mírenlos aquí alrededor del núcleo que después se extienden hacia la periferia, son muy importantes porque van a otorgarle a la célula resistencia a la presión. Ustedes los invito a que hagan el ejercicio de apretarse los dedos. Cuando ustedes están apretando su dedo, están haciendo este trabajo. Están haciendo este trabajo. Las células, si uno las aprieta, tienen una resistencia a la presión. ¿Y eso por qué? Porque los filamentos intermedios van a resistir a esa presión. Entonces, fíjense, por eso decíamos que son hilos de tensión, están apuntalados en los bordes de la membrana y alrededor del núcleo, de tal manera que van a proteger al núcleo contra la presión excesiva. Inclusive después van a haber sensores nerviosos aquí que van a evitar que yo apriete demasiado mi dedo de tal manera que dañe el interior de la célula, pero las células epiteliales en particular que nos rodean por completo tienen una fuerte cantidad, una enorme cantidad de filamentos intermedios de queratina que resisten a la presión. A mí me gusta siempre pensar en las células de la planta de mi pie, de nuestros pies, que están soportando todo el peso de nuestro cuerpo. Y esto es justamente por estos grandes tensores de filamentos intermedios, especialmente de queratina. Los invito a que lean un poco. Aquí está la explicación de lo fantástico que son los filamentos intermedios en cuanto a conservar la forma y a resistir el peso y la presión. Veamos los otros dos componentes del citoesqueleto, los microfilamentos y los microtúbulos. Las unidades que constituyen a los microfilamentos y a los microtúbulos también están constituidos por monómeros. En este caso son proteínas globulares que tienen asociadas cada una de ellas ATPasas, en el caso de la actina, y GTPasas en el caso de los microtúbulos. ¿Por qué? Porque estas proteínas globulares que se han sintetizado en el citosol y que están libres, tienen que ser activadas de tal manera de que después puedan ensamblarse y constituir esta estructura de mayor jerarquía. El citosol contiene una cantidad enorme de unidades de actina y de miosina que están solubles y disponibles para poder ensamblarse. Una vez que se los deja de utilizar, se desensamblan y otra vez pasan a estar en estado inactivo en el citosol. ¿Esto qué significa? Que este continuo ensamblarse y desensamblarse genera estructuras muy dinámicas, ¿bien? Que dependiendo de la necesidad de la célula, por supuesto va a construir filamentos o microtúbulos, ¿bien? Y si una vez que se han terminado de utilizar, estos pueden desensamblarse. Vamos a ver, esto es común tanto a microtúbulos como microfilamentos, que siempre hay un extremo que polimeriza muchísimo más rápido que el otro. Por eso se dice que estos filamentos, tanto microtúbulos como microfilamentos, están polarizados. Cuando se habla de polarizado, se está indicando el sitio donde se adicionan a una mayor velocidad las unidades o los monómeros. Bien, tanto los microfilamentos con los microtúbulos se dice que constituyen, por un lado, tanto las vías de comunicación de todas las vesículas, y por eso decimos que es un soporte, un esqueleto, una vía, pero también
todo esto va a moverse una parte contra la otra. Por eso se habla de que tanto microtúbulos como microfilamentos tienen capacidad de transportar y generar fuerzas, y por eso se habla de una citomusculatura. Bien, entonces fíjense, en el citosol entonces están presentes las subunidades solubles, y rápidamente por una señal estas pueden polimerizar y formar estructuras filamentosas. Lo interesante es que dependiendo de las señales que la célula reciba, estas unidades o estas estructuras filamentosas pueden rápidamente desarmarse y volver a polimerizar en otro sector de la célula. Bien, entonces esto va a generar que, por ejemplo, si esto se polimeriza en este extremo, esta membrana sea empujada y probablemente la célula se pueda mover o retrotraer esta región. Entonces vamos a ver cuán importante es este juego entre proteínas solubles y conformaciones filamentosas. Bien, vamos a empezar entonces con los microfilamentos. Vamos a nuevamente a recordar, los filamentos son los más delgados, 7 nanómetros de espesor. ¿En qué participan? Porque acá se dividen las tareas. Ya hemos visto que los filamentos intermedios ejercen resistencia, tensión, mantienen la forma, evitan la deformación celular. Los microfilamentos de actina, como son tan dinámicos, van a participar activamente en procesos de movimiento, de locomoción celular, los procesos de endocitosis, la división celular, y ya vamos a ver la formación de estructuras. Veamos, por ejemplo, cuando los filamentos de actina se estabilizan en determinados tipos de células, como las que tienen, por ejemplo, microvellosidades, forman estructuras estables. Entonces vamos a ver que para que los filamentos de actina formen estructuras estables van a participar un montón de proteínas que les ayudan a mantenerse y no desarmarse. Pero muchos de las unidades de actina pueden directamente polimerizar y ubicarse fundamentalmente en la región cortical para también mantener la forma de la célula. Por ejemplo, todas las células epiteliales tienen formas planas, cúbicas, cilíndricas, porque hay una disposición del citoesqueleto que mantiene esta forma. Muchas de ellas también forman cinturones que a su vez van a permitir apuntalar a las células y que éstas se puedan unir entre sí. En las células como las amebas o los glóbulos blancos que tienen capacidad de moverse, macrófagos, los filamentos de actina van a polimerizar en un sentido y van a formar, por ejemplo, filopodios, que son extensiones finas, o todo una lámina completa, por eso hablamos de lamelipodios. Esto está indicando que la célula está siendo empujada hacia este extremo. Muchos de ellos van a mantener, y después cuando esto avance lo tienen que retrotraer, entonces van a aparecer fibras de tensión. Fíjense, aquí hay polimerizaciones alrededor de la membrana apuntalando. Por ejemplo, todos los procesos de fagocitosis necesitan un refuerzo del citoesqueleto, especialmente de los filamentos de actina, la fagocitosis en particular. Y, por ejemplo, el movimiento de estas vesículas que se puedan producir en el tráfico vesicular, muchas de ellas son transportadas y llevadas por modificaciones de los filamentos de actina. Y ni qué decir cuando se produce la citocinesis. Aquí hay un arreglo de filamentos de actina que van a cerrarse sobre sí mismos y van a permitir que las dos membranas se arrimen hasta que se terminen, digamos, juntando y se cierre este cinturón o anillo contráctil. Entonces aquí fíjense en las microfotografías cómo se pueden ver esta red de filamentos de actina que se organizan de manera paralela y hacen de soporte a cada una de las microvellosidades. O bien acá, por ejemplo, como aquí tenemos, por ejemplo, fibras de tensión que están estirando esta parte,
y al mismo tiempo se están polimerizando para empujar y hacer un borde de extensión. Todo esto es juego de filamentos de actina. Entonces veamos, hemos dicho que en el citosol se sintetizan los monómeros de actina que se denominan actina G. Estas actinas G todas están adosadas a una enzima que es una ATPasa, que cuando está activa, o sea está fosforilada, permite que se ensamblen una actina con la otra, porque las actinas tienen un sitio de unión que encaja perfectamente una con otra, de tal manera que van formando filamentos dobles que van girando como si fuera una cuerda, como si fuera una soga. Todo el filamento de actina en realidad está formado por una doble hilera de actinas G. En realidad, cuando va polimerizando con otra, una actina G con otra forma lo que se llama una estructura superior, que es la actina F, y la actina F en realidad está formada junto con otro filamento F, conforman el filamento de actina. Se sabe que, por ejemplo, cada 37 nanómetros tiene una pequeña torsión, de tal manera que adopta la forma de una cuerda. Fíjense, entonces acá tengo las actinas G. Las actinas G están sueltas y generalmente están desfosforiladas. Cuando estas se fosforilan, rápidamente empiezan a nuclear. Y cuando empiezan a nuclear, empiezan a adicionar filamentos de actina G, monómeros de actina G en los dos extremos, de tal manera que el filamento de actina crece hacia un lado y hacia el otro. Pero en algún momento, uno de los filamentos adopta la posición, diríamos, predominante, que le vamos a llamar extremo más, y empiezan a polimerizar en mayor cantidad los filamentos de actina, de tal manera que se pueden formar filamentos lineales, de tal manera que van alargándose a partir de la nucleación de actina G. En otros casos se ha visto que participan proteínas, como la formina en este caso, que es la que hace de punto de nucleación, y convoca a dos actinas G, de tal manera que ella misma hace de punto de nucleación, y entonces viene otra actina, se abre y ayuda a que polimerice, y así sucesivamente va subiendo la formina hasta que ayuda a que se formen los filamentos largos. Vamos a ver que hay distintas proteínas que participan en la formación de los filamentos F. Aquí les he mencionado a la primera, una de las tantas proteínas que trabajan sobre los microfilamentos de actina, tanto para ayudarlos a formarse, como para desarmarse, despolimerizarse, como para mantenerse estables, como para cruzarse y adoptar distintas estructuras en el espacio celular. Entonces, todo microfilamento de actina tiene monómeros de actina G que incluyen ATPasas, que permiten por señales que empiecen a nuclear y formar filamentos de actina F. Una de las proteínas que participa favoreciendo la nucleación es la formina. La formina ayuda a formar filamentos largos. Fíjense, aquí tenemos una célula que recibe una señal y fíjense, de golpe adopta una forma totalmente aplanada. ¿Y esto por qué? Porque se ha producido polimerización de actina que ha hecho que se empuje la membrana. El efecto contrario es que la célula adopte nuevamente una forma concentrada. Nuevamente aquí se han activado filamentos de actina que tiran la membrana y esto después va a terminar adoptando esta forma redondeada. Estos cambios de forma implican trabajo de citoesqueleto y fundamentalmente sí que el citoesqueleto de actina. Como les decía,
las actinas podían nuclear y formar filamentos largos. Una de ellas, entonces, de las proteínas que ayuda a nuclear era la formina. Aquí les voy a presentar otra proteína que nuclea, que son las ARP. Bien, estas proteínas son proteínas asociadas a actina, que forman un complejo. Estas también son proteínas citosólicas que ante una señal se congregan, y estas, al congregarse y formar un complejo, nuevamente empiezan a convocar a las actinas G para terminar formando los filamentos de actina. O sea, fíjense en que acá tenemos dos formas de nuclear, ya sea a partir de forminas o a partir de ARP. Ustedes me dirán, pero si las dos nuclean y forman filamentos, ¿por qué hay dos tipos de proteínas? Porque los filamentos van a interactuar de formas diferentes. Como les decía, la formina lo que permite formar filamentos largos. Estos filamentos largos pueden formar haces o filamentos paralelos, donde todos polimerizan en el mismo sentido, en este caso hacia allí, ¿sí? Porque acuérdense que este es el sitio de polimerización. Entonces pueden formar haces paralelos. Vamos a ver en qué trabajan enseguida. O bien, una formina permite polimerizar en este sentido y otra formina va a permitir polimerizar en el otro sentido. Es lo que nosotros llamamos haces antiparalelos. Fíjense, uno polimeriza para allá, otro para aquí. Y otras forminas, por ejemplo, polimerizan filamentos en distintos sentidos. Entonces nosotros tenemos aquí haces cruzados. Generalmente, estos tres tipos de haces, que son los haces antiparalelos o contráctiles, los que forman redes o los que forman haces paralelos, en los que participa la formina, son fundamentales en células que se están permanentemente moviendo. Bien, ¿por qué? Porque en algunos casos van a polimerizar haces paralelos, en otros antiparalelos, van a permitir, fíjense, elevaciones, y generalmente estos haces pueden, o tienen, mejor dicho, una vida muy corta. En cambio, fíjense, las ARP, ¿qué es lo que hacen? Las ARP polimerizan y tienen la ventaja de que pueden apoyarse sobre el filamento y permitir la polimerización en ángulo, de tal manera que van a constituir lo que se denominan redes. Estas redes son fundamentales. ¿Por qué? Porque a medida que van creciendo, si esto está cerca de una membrana, por ejemplo, la van a empujar. Y si aquí empieza a polimerizar otro filamento de actina F, la membrana que estaba aquí caída va a empezar a ser empujada, y así ustedes imagínense. Entonces, todos los procesos de formación de lamelipodios, de pseudópodos, implica el trabajo de crecimiento y polimerización de filamentos de actina. En este caso participan las ARP. Entonces aquí, para que ustedes vean, por ejemplo, esta es una célula que está emitiendo un gran lamelipodio, y ese lamelipodio, ¿cómo avanza? Y avanza justamente por la polimerización de las actinas G ayudadas por las ARP. Fíjense, a medida que van formando, empiezan a aparecer otras proteínas que van a estabilizar esta estructura. Por ejemplo, las cofilinas ayudan a que estos filamentos se mantengan bastante tiempo. Y las proteínas casquete, que son las que dan terminación a la polimerización del filamento de actina F. Porque una vez que esto va avanzando, a medida que va avanzando, se van desarmando los filamentos basales para volver a poner a disponibilidad las actinas G, que nuevamente van a empezar a polimerizar, y de esa manera van a empujar cada vez más la membrana. Entonces, cuando volvamos a ver en el microscopio alguna vez moverse una ameba, ustedes imagínense este juego de polimerización y despolimerización
de las actinas G ayudado por las proteínas ARP y ayudado por las proteínas cofilinas. Estas son estructuras inestables, o sea, se forman, cumplen su objetivo y se desarman. Bien. Entonces, como les había mencionado, hay un montón de proteínas que trabajan. Hasta ahora hemos hablado de las forminas, de las ARP que ayudan a polimerizar. Pero, por ejemplo, las profilinas son muy importantes porque las actinas que se van soltando están generalmente desfosforiladas. Entonces, las profilinas rápidamente las capturan, las fosforilan y nuevamente están listas para volver a unirse en los extremos más. Bien. La propia célula tiene un mecanismo en el cual hay otro tipo de proteínas como las timosinas, que son las que capturan a los monómeros de actina y los guardan, diríamos, los tienen en reserva. De tal manera que no todos se activan, porque no necesariamente la célula necesita formar, por ejemplo, filamentos o que crezcan estos. Entonces, para evitar que estén permanentemente uniendo y formando filamentos, las timosinas lo que hacen es capturar monómeros de actina G y los, diríamos, guardan, los tienen en reserva. Este es un juego permanente entre timosinas que reservan actina G y profilinas que las activan. Estas, una vez activadas las actinas G, van a unirse preferentemente en los extremos más. Por supuesto que aquí va a estar trabajando una formina o una ARP, si ustedes quieren, en este otro extremo. Bien. También hay otro tipo de proteínas en el citosol que tienen una capacidad interesante, que es de cortar los filamentos. Estas proteínas que cortan los filamentos son las gelsolinas. Entonces las gelsolinas son muy importantes porque una vez que ha cumplido su función el filamento, ya sea como red, ¿no es cierto?, y terminaron de trabajar, las gelsolinas van a estar para cortar. Después otras proteínas van a desfosforilar y esto se va a ir soltando y las timosinas las van a ir atrapando. ¿Bien? Este juego de formar y polimerizar es clave en el proceso de locomoción celular. Por ejemplo, generalmente las actinas G están todas sueltas aquí en el citosol, atrapadas por timosinas, pero una vez que se produce una señal celular, que la célula se tiene que mover, se va a producir un efecto de polimerización. Fíjense, esto que está indicando acá, está indicando que, por ejemplo, la célula se va a adherir. Ya vamos a ver cómo trabaja la actina formando lo que se llaman contactos focales, pero fundamentalmente polimeriza formando filamentos paralelos hacia la parte delantera, o sea, hacia donde tiene que moverse, formando lo que se llama una protuberancia. Si ustedes se fijan acá, yo tengo acá un estiramiento de la célula. Aquí, ¿qué se han producido? Fundamentalmente redes con ARP que empujan a la membrana. Ahora, la célula se tiene que mover, por lo tanto, toda esta parte tiene que ser retrotraída. Fíjense, para que ustedes vean en línea. Entonces, aquí, ¿qué se forman? Se van a formar filamentos antiparalelos, de tal manera que uno se va a deslizar sobre el otro, pero unos van a estar unidos a la membrana, de tal manera que la van a tironear. En la locomoción, que por supuesto que es rapidísima, yo estoy relatándoles de una manera muy lenta para poder entender, hay permanentemente polimerizaciones de actina G para formar haces, redes, haces paralelos, antiparalelos, unidos a membrana, de tal manera de empujar y retrotraer. Básicamente vamos a tener movimientos de protuberancia, de unión y tracción, y nuevamente protuberancia. La célula se va arrastrando sobre el sustrato, y todo esto es juego de actinas. Pero estos haces
Estas redes o estos filamentos de actina pueden formar varias estructuras. Por ejemplo, vamos a ver ahora estructuras más bien más estables, ¿sí? Vamos a empezar por estas. Les presenté al principio microvellosidades. Las microvellosidades son estructuras estables. Para que esa membrana se mantenga erguida, necesita algo que la sostenga, y que se ha observado que en el interior hay filamentos de actina totalmente estabilizados, paralelos, y que en el medio presentan proteínas que estabilizan esas proteínas y las mantienen en paralelo, que son las fimbrinas. En las vellosidades hay entonces filamentos de actina y fimbrinas. Cuando en el citoplasma, para mantener la estabilidad de todo el citoplasma, se forman filamentos de actina, y justamente para mantenerlos cruzados se han observado otro tipo de proteínas que son las fimbrinas. Estas fimbrinas van a estabilizar a los filamentos de actina. Y vuelvo para atrás, en los contactos focales, ¿se acuerdan? Que acá la célula sí necesita adherirse para poder estirar una parte de ella. Aquí se polimerizan también filamentos de actina, y esos filamentos de actina que polimerizan no son tan estables y están, diríamos, unidos por otro tipo de proteína, que son las alfa-actininas, ¿sí? Las alfa-actininas van a también a sostener a filamentos paralelos. Fíjense, estos también son paralelos, pero son estables y están estabilizados por fimbrinas, mientras que en los contactos focales se van a formar filamentos también paralelos, pero estabilizados por alfa-actininas. ¿Se acuerdan cuando ustedes estudiaron el glóbulo rojo, cuando veíamos membrana celular? Ustedes hablaban de que en la membrana del glóbulo rojo estaban las proteínas banda 3, glucoforinas, anquirinas, y tenían una particularidad, que sostenían una proteína fibrilar que eran las anquirinas. ¿Se acuerdan? Bien, las anquirinas, por ejemplo, están unidas a espectrinas, pero también están unidas para dar la forma a filamentos de actina. Entonces, fíjense, las actinas, aquí están, son las que van a permitir la unión tanto de las espectrinas como de las anquirinas a la glucoforina, y es lo que le permite dar esa forma de bizcocho a los glóbulos rojos. En este caso, estos filamentos de actina son muy estables, justamente están estabilizados por las glucoforinas y las anquirinas, de tal manera de que la espectrina no se desprenda y mantenga la forma. Bueno, esto era lo que les decía el contacto focal. Cuando la célula se tiene que mover, previamente tiene que adherirse a la superficie para poder estirar esta parte con libertad. ¿Bien? ¿Y cómo lo hace? En determinados puntos, que son los puntos de unión al sustrato, hay unas proteínas de transmembrana que son las integrinas. Las integrinas son las que se unen fuertemente a la matriz extracelular. Estas integrinas tienen un dominio intracelular y se une con un montón de otras proteínas, como la talina, la vinculina, que son las responsables de unir a los filamentos intermedios. Entonces, los filamentos intermedios paralelos, los filamentos de actina, que son paralelos, se unen a las integrinas, pero no directamente, sino a través de vinculinas y talinas. Y estos filamentos de actina se mantienen paralelos gracias a que son estabilizados por las alfa-actininas. Entonces, toda esta estructura rápidamente se forma cuando se une, pero cuando la célula tiene que volver a avanzar se va a desprender. Entonces, estas actinas se sueltan, se desplaza la célula y vuelven a unirse. Entonces, estos haces de actina son fundamentales para estabilizar las uniones de las células a las matrices.
Por ejemplo, nuestra piel no la podemos desprender, o nuestra epidermis no la podemos desprender, porque justamente en las células más basales están todas estas estructuras uniendo, por ejemplo, a los tejidos conectivos, ¿sí? Las células epiteliales se unen a los tejidos conectivos por este tipo de contacto focal, en el que interviene actinas y proteínas acompañantes y proteínas de membrana. Bueno, esto es para que ustedes vean las microvellosidades. Fíjense, en el microscopio electrónico de transmisión se ve perfectamente toda una serie de líneas paralelas. Hoy se sabe que estas líneas paralelas no son nada más y nada menos que filamentos de actina, que tienen una base de unión y que después se ubican de forma paralela y están unidos en su interior por fimbrinas y villinas. ¿Bien? Y esto es lo que mantiene la estabilidad de la microvellosidad. En el caso de haces y redes temporales, ¿bien? Estos haces paralelos o redes también pueden formarse, y pueden formar protusiones, ¿sí? Filipodios, lamelipodios, ¿bien? Inclusive invaginaciones, o sea que pueden tirar a la propia membrana. Esto es fundamental para los procesos de endocitosis de partículas muy grandes, por ejemplo, bacterias. Estos mismos filamentos paralelos, por ejemplo, en las células epiteliales forman como un cinturón periférico que apuntala la unión de la célula con la célula, ¿sí? Por eso decimos que las células epiteliales, por ejemplo, están muy unidas. ¿Por qué están unidas? Por uniones celulares, pero esas uniones celulares están apuntaladas por filamentos de actina. En este caso ya vamos a ver, cuando veamos uniones celulares, que hay otro tipo de proteína de transmembrana, que es la que une a las células con las células, pero quienes apuntalan esa unión son filamentos de actina. Bien, vamos a ver otro tipo de célula que es extremadamente importante, que son las proteínas motoras, las miocinas. Las miocinas, vamos a presentarlas primero, son pequeñas proteínas que tienen una cabeza, en algunos no presentan una cola muy cortita, pero la gran mayoría de las miocinas, porque hay más de, como verán, 12 miocinas diferentes, presentan colas. En realidad, la gran mayoría de las miocinas son dímeros, donde hay una cabeza pesada y una cola. Estas miocinas son proteínas que se deslizan sobre, vamos a empezar, fíjense, acá yo tengo un dímero, que se unen con su cabeza a los filamentos de actina y permiten mover los filamentos. Fíjense, interaccionan dos. Acá estas son fundamentales, las miocinas, por ejemplo, en los haces contráctiles, ¿sí? Un haz contráctil, ¿cómo está formado? Por filamentos de actina, en este caso antiparalelos, fíjense en la flecha, que se van a mover en este sentido y en este sentido, de tal manera que si están unidos a membranas acá, van a producir el movimiento de la membrana. ¿Quién mueve los filamentos de actina? Lo mueven proteínas motor. ¿Por qué las llamamos así? Porque justamente mueven. ¿Quién es la proteína motor de los filamentos de actina? Las miocinas. Existen diferentes tipos de miocinas. Las miocinas más estudiadas son aquellas que se ensamblan. Fíjense, acá tengo varias miocinas ensambladas, de tal manera que forman una gran estructura de miocina que se une a las actinas y que produce lo que se llama la contracción muscular. ¿Qué es la contracción muscular? No es nada más ni nada menos que el deslizamiento de filamentos de actina sobre proteínas motor de miocina, que produce el acortamiento. Ustedes esto ya lo han visto y si han hecho fisiología se deben acordar. Esto es el famoso sarcómero, lo van a ver en profundidad en fisiología animal.
un sarcómero que es una unidad de contracción que se repite. Fíjense, acá empieza acá, perdón, y termina acá y se va repitiendo. Toda esta zona de unión son filamentos intermedios. Por eso decimos que son altamente resistentes, a los cuales están ensamblados filamentos de actina. Bien, y la miosina está sostenida, fíjense, por una proteína tipo resorte, de tal manera que las miosinas se mueven, se unen a las actinas y después las tiran hacia el centro, de tal manera que producen el acortamiento del sarcómero y toda la fibra muscular se acorta. Muevan sus dedos, no es nada más ni menos, esto es lo que están haciendo, están acortando los sarcómeros, que es proteínas motor de miosina que mueven filamentos de actina. En este caso la contracción es totalmente voluntaria. Bien, pero las miosinas no solamente van a participar en los procesos de movimiento muscular, sino que cuando la célula se va a dividir, filamentos de miosina antiparalelos se depositan en el ecuador de la célula y las miosinas los mueven de manera, diríamos, contraria, de tal manera que los deslizan uno sobre otra y van a producir lo que se llama la citocinesis. ¿Sí? La citocinesis no es nada más ni nada menos que un trabajo de actinas y miosinas para formar lo que se llaman los anillos contráctiles. Ahora, las células que no se están dividiendo o que no tienen células musculares tienen un montón de miosinas, y esas miosinas son esenciales. ¿Por qué? Porque la parte de las colas son capaces de unirse a vesículas. Imagínense una vesícula que gema del retículo endoplasmático, pensemos una vesícula que ya se liberó de su cubierta. Por supuesto que aquí se van a expresar las RAP, ya como sabemos. Las miosinas, ¿qué hacen? Capturan estas vesículas y la cabeza se une a los filamentos de actina, de tal manera que empiezan a desplazarse, en realidad caminan, se sueltan y se vuelven a unir, y van a ir movilizando estas vesículas a lo largo de los filamentos de actina. Los filamentos de actina no solamente van a permitir el desplazamiento de vesículas, sino también el desplazamiento de organelas. Aquí yo les hice un resumen de los distintos tipos de proteínas que trabajan sobre la actina. Tropomiosinas fortalecen los filamentos, las fimbrinas y las alfa-actininas generan, ¿se acuerdan?, haces de filamentos paralelos. Los entrecruzamientos de filamentos son reforzados por filaminas, la fractura de los filamentos por gelsolinas. Todos los deslizamientos son producto de proteínas motor, acá solamente están ejemplificadas dos. Las espectrinas, por ejemplo, unen filamentos de actina a la membrana y permiten dar forma a las células. El secuestro de actina G para que no polimericen todas está a cargo de timosinas. Esas son algunas de las muchísimas proteínas que trabajan sobre las actinas y que permiten realizar todo este tipo de formas y trabajos de esta parte del citoesqueleto. Por eso vamos a ver que el citoesqueleto de actina es sumamente dinámico. Puede estar conformando redes, ¿no es cierto?, haces paralelos, antiparalelos. Entonces todo va a depender. El filamento tiene una sola base, que son actina G. Cómo ensamblan o cómo polimerizan depende del tipo de proteínas que las ayuden. Formina, filamentos largos; ARP, filamentos en forma de red. Pero después, si los filamentos son largos, cómo interactúan, si se entrecruzan, se forman filamentos paralelos o antiparalelos, participan otro tipo de proteínas. Y si estos a su vez se pueden mover unos con otros, van a participar entonces proteínas motor. ¿Esto qué va a implicar? Movimiento de membranas, desplazamiento de membranas, desplazamiento de células enteras, movimiento de organelos, el hecho de producir membranas para atrapar estructuras grandes, como por ejemplo bacterias en una fagocitosis. Todo esto es lo que les permite hacer
los filamentos de actina. Bien, entonces aquí tienen ustedes un resumen de las actinas. Las miosinas, por ejemplo, pequeñas, van a mover vesículas u organelos gracias a la formación de uniones con miosinas, ¿sí? Pueden formarse redes para empujar grandes vesículas, ¿sí? Para proyectar membranas, para retrotraer partes de la membrana. Así que bueno, lógicamente que es necesario que reforcemos esto un poco con la bibliografía. Bien, vamos a ver el otro componente importante, que son los microtúbulos. Los microtúbulos son los más gruesos, 25 nanómetros. Estos microtúbulos tienen una disposición muy particular. Todos irradian en forma de, como si fueran radios, a partir de un centro organizador de los microtúbulos. Las células de las plantas también tienen microtúbulos, no tienen centro organizador establecido como el de los animales, en los cuales aquí participan fundamentalmente centríolos, pero sí están los centros organizadores, un montón de proteínas que son las que van a ayudar a polimerizar a los microtúbulos. Los microtúbulos, como les decía, son anchos, son tubos, huecos, que ya vamos a ver cómo están formados. Al igual que los filamentos de actina, tienen una gran inestabilidad dinámica. ¿Qué significa eso? Que pueden polimerizar, pero también se pueden despolimerizar. Están formados por unidades que en realidad son dímeros de tubulinas alfa y beta. Estos dímeros o las unidades de tubulina alfa y beta están sueltas en el citosol y ante una señal se van a unir a GTPasas que las van a activar y van a empezar a ensamblar para poder formar protofilamentos, y esos protofilamentos terminan conformando los famosos microtúbulos huecos. Así como se arman, se desarman. Por eso se dice que los microtúbulos, al igual que los filamentos de actina, tienen una inestabilidad dinámica. ¿A partir de dónde se organizan los microtúbulos? En las células animales, a partir de los centrosomas, que en su conjunto centrosomas más las proteínas circundantes se denominan centro organizador de microtúbulos. Pero en las plantas también hay centros organizadores de microtúbulos, solo que sin centrosomas. Ya lo vamos a ver. Los microtúbulos son fundamentales porque juegan un rol imprescindible en la formación del uso mitótico y son los responsables de la segregación de los cromosomas. Bien, pero en una célula que no se divide hay microtúbulos, y esos microtúbulos van a jugar un rol fundamental en la polaridad de las células. Son fundamentales en nuestras neuronas. A través de estos microtúbulos se van a mover vesículas, se van a mover organelos, o sea que va a haber todo un tráfico vesicular en este sentido, diríamos, muy intenso. Al igual que en los filamentos de actina, también hay un gran tráfico de vesículas y de organelos en microtúbulos. Veamos entonces cómo es un microtúbulo. Entonces, las unidades de los microtúbulos son las tubulinas alfa y tubulinas beta, que las dos se ensamblan y conforman lo que se llama un dímero. Aquí estaría indicado verde claro, verde oscuro. Esos dímeros tienen sitios activos a GTP, de tal manera que se van a ensamblar los dímeros y van a ir conformando no solamente uniones alfa-beta, sino uniones laterales, de tal manera que van a ir conformando una estructura hueca. Acá estamos viendo en corte transversal un microtúbulo. Lo interesante es que todos los microtúbulos tienen 13 unidades, o 13 dímeros, le vamos a decir, que conforman cada uno un protofilamento, ¿sí? Pero el microtúbulo tiene 13 dímeros y en el interior no hay nada, o es hueco. Entonces fíjense, acá tenemos nosotros los dímeros activados por GTP, de tal manera que permite que se ensamblen longitudinalmente
y lateralmente, de tal manera que los microtúbulos van creciendo. En la medida que están fosforilados, los microtúbulos se conforman y adoptan esta formación lineal. Pero si reciben una señal y los GTP se desfosforilan, rápidamente se desarman, especialmente empiezan a perderse las uniones laterales y se empiezan a soltar cada uno de los protofilamentos hasta que finalmente se empiezan a separar los dímeros y estos nuevamente quedan, digamos, disponibles para una nueva polimerización. O sea que los microtúbulos están permanentemente creciendo y desarmándose, polimerizando y despolimerizándose. Bien, así como en los microfilamentos de actina, también hay otras proteínas que van a ayudar a los microtúbulos. Se sabe, por ejemplo, que las estaminas son proteínas del citosol que capturan dímeros, de tal manera que si se produce una despolimerización, rápidamente son capturados por las estaminas. Estas después van a recibir una señal como para nuevamente fosforilarlos, los sueltan para que nuevamente puedan, diríamos, ensamblarse y polimerizarse, ¿sí? Entonces las estaminas son fundamentales, vendrían a ser el paralelo de las timosinas en los filamentos de actina. Bien, una vez que se conforman los microtúbulos, hay otro tipo de proteínas que son las MAP y las tau, que son las que estabilizan a los microtúbulos. Estas son muy importantes, especialmente en aquellas células que requieren que sus microtúbulos no se desarmen. Por ejemplo, todas nuestras células nerviosas tienen gran cantidad de microtúbulos. Estos microtúbulos son esenciales porque van desde el cuerpo celular hasta el extremo de los axones. Entonces estos microtúbulos tienen que estar estables. El Alzheimer justamente lo que ataca son estas proteínas, especialmente la proteína tau. Si la proteína tau se degrada, este microtúbulo se desarma y al desarmarse se pierde la vía de transmisión de las vesículas que llevan los neurotransmisores. Por ejemplo, las MAP, hay varios tipos de MAP. Otras MAP se van a estabilizar también, ¿no es cierto?, toda la estructura del microtúbulo junto con las tau. Pero si el microtúbulo tiene que desarmarse, se han encontrado proteínas que son capaces de desfosforilar y empezar a desarmar la unión entre protofilamentos. Estas proteínas se las conoce como catastrofinas. Entonces, MAP y tau estabilizan microtúbulos, catastrofinas desestabilizan a los microtúbulos. Bien, decíamos que todos los microtúbulos nacen desde un centro organizador que se ha descubierto. En células animales, esta zona densa, en realidad en su centro tiene un par de centríolos y alrededor hay toda una masa de proteínas, donde fundamentalmente se ubica una proteína muy importante que es la tubulina gamma. Esa tubulina gamma es donde empieza la nucleación de los dímeros de tubulinas alfa y beta, de tal manera que crecen desde el centro organizador hacia el extremo. Siempre crecen de la base hacia los extremos. Por eso el lugar donde se van adicionando los microtúbulos se conoce como el extremo más. Fíjense, la flecha está indicando cuál es el sentido de la polimerización, pero muchas veces se va a producir la despolimerización. Bien, entonces siempre también la despolimerización va a iniciarse en estos puntos. Esta es la parte más estable de los microtúbulos. Este centro organizador, que está aquí, por ejemplo, que dirige la polimerización de los microtúbulos, generalmente está cercano al núcleo, es perinuclear. Bien, y va a depender de las señales que reciba si esto se alarga, y entonces va a permitir que una célula sea redonda o más alargada. Por eso decimos que participan activamente en la polarización y forma celular. Estos centros organizadores con todo el paquete de microtúbulos se ha visto que pueden moverse en función de las señales. Fíjense.
Entonces supongamos que acá hay una señal de esta célula, rápidamente todo el centro organizador con los microtúbulos puede ubicarse en distintas posiciones. Esto es importante fundamentalmente, fíjense, en las células que se mueven. ¿Por qué? Porque esto también va a orientar después todo el tema de los filamentos de actina para producir, por ejemplo, una protrusión. Bien, porque tanto los tres tipos de citoesqueleto van a trabajar de manera conjunta. Entonces, para ver un detalle del centro organizador de los microtúbulos. Acá están los dos centríolos, y fíjense en esta masa de células, donde la más importante, porque esto todavía no está del todo dilucidado, es la gamatubulina, es un anillo de proteínas, que es donde empiezan a polimerizar los dímeros de tubulina alfa y beta y empieza lo que se llama el crecimiento de los microtúbulos. En las plantas no se han encontrado estos centríolos, pero sí está presente las tubulinas gamma. Bien, vamos a ver estructuras que son estables y permanentes de las células, que son, por ejemplo, los centríolos. Hace un momento nomás les dije que en el centro organizador hay un par de centríolos. ¿Pero qué son los centríolos? Los centríolos, cuando se los analizó y se los vio con microscopio electrónico, se encontró en corte transversal toda esta estructura compleja. Y cuando se los vio en corte longitudinal, se ve que cada uno de estos microtúbulos en realidad son efectivamente largos y forman un cilindro. Los centríolos son un par en realidad. Acá estamos viendo solo uno. Fíjense en que acá están las proteínas que estabilizan. Ahora, ¿qué tienen de particular? Cada uno de estos microtúbulos no son completos, sino que son, diríamos, de a 11. Los 2 de los 13 son compartidos por el próximo, los 2 son compartidos por el próximo. Eso los mantiene fuertemente unidos entre sí. Y entre ellos se han encontrado un montón de proteínas que mantienen unida esta estructura formando justamente los centríolos. Esta misma estructura, pero solamente con dobletes, se ha encontrado en cilios y flagelos. Acá fíjense, estamos viendo la membrana, acá no se la ve. Pero, ¿qué diferencia hay con cilios y flagelos? Que mientras que vuelvo para adelante, en los centríolos solamente se ven toda una serie de proteínas conectoras, no hay material de microtúbulos en el interior. En los cilios y flagelos hay un par de microtúbulos sueltos. Por eso nosotros decimos que en centríolos la estructura del centríolo es 9 tripletes de microtúbulos más 0, no hay microtúbulos en el centro, mientras que en cilios y flagelos hay 9 dobletes más 2 microtúbulos en el centro. Entonces estas fórmulas de 9 más 0 y 9 más 2 nos está indicando la organización de microtúbulos en cilios y flagelos. Estas son estructuras permanentes. Los espermatozoides tienen flagelos y no importa el grosor que tengan, siempre van a tener la estructura 9 más 2. Entonces, los microtúbulos pueden estar solos, sueltos, un solo microtúbulo, que es el que hemos estado viendo en las células, que nacen a partir del centro organizador, formando dobletes, que es el caso de cilios y flagelos. Fíjense en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sin embargo, este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y diríamos que comparte 3. Si yo lo contara este independiente, también tiene 13. Pero la forma de mantenerse unido es justamente debido a que comparten protofilamentos. Esto es en el caso de los centríolos. El triplete también comparte protofilamentos. ¿De acuerdo? Bueno, en el caso de los... Vamos a ver funcionar a los microtúbulos. Fíjense, el ejemplo más increíble es el de las neuronas. Nosotros tenemos neuronas cuyo cuerpo neuronal está en nuestra médula espinal
y el axón puede tener el largo de mi brazo porque está llegando hacia la punta de mis dedos. Entonces fíjense en cuán largo puede ser el axón. En ese axón hay microtúbulos larguísimos, que serían los de el tipo cingulete, los simples. Bien, ¿qué hacen allí estos microtúbulos tan largos que se originan en el centro organizador? Mueven a través de ellos vesículas de secreción, de aquí del aparato de Golgi, que manda neurotransmisores hasta los axones. Bien, entonces vamos a ver cómo funciona. Una de las funciones de los microtúbulos es transportar vesículas. Bien, y lo pueden hacer en un sentido y en el otro sentido. Enseguida vamos a ver cómo lo logra. Otra función de los microtúbulos sueltos es conformar la forma, pero juegan un rol muy importante cuando entran a formar el uso mitótico. Entonces nosotros vamos a ver, cuando veamos división celular, cómo son fundamentales la división de los centriolos, la formación del uso mitótico, cómo se unen a los cromosomas y los pueden arrastrar. Bien, todo esto van a participar fundamentalmente microtúbulos simples. Bien, les decía hace un rato que los microtúbulos pueden transportar cargas y la pueden transportar en un sentido y en otro sentido. ¿Por qué? Porque va a haber, ¿se acuerdan cuando hablábamos de reciclado de membranas? Las membranas que van a, las vesículas que van hasta la membrana y que después se reciclaban receptores. Bien, estas vesículas con carga o vacías son captadas por unas proteínas que están presentes en el citosol y que las unen a otras proteínas que son proteínas motoras específicas de los microtúbulos, que son dos: las quinesinas o cinesinas y las dineínas. Estas dineínas y quinesinas tienen una región que puede unirse a la carga y otra región que se une a los microtúbulos y se desplazan transportando cargas, y son las verdaderas, junto con los filamentos de actina y las proteínas motor de miosina, los responsables de todo lo que es el tráfico vesicular o la posición de los organelos en las distintas células. Las quinesinas y las dineínas comparten con las miosinas, que también tienen, son dímeros, que tienen cabezas pesadas y, diríamos, colas. Generalmente las cabezas pesadas son las que se unen en los microtúbulos, y las livianas son las que se unen a la carga. Así como las miosinas son ATPasas, especialmente esta región, también las quinesinas son ATPasas, ¿bien? Porque todo esto es un proceso que gasta energía. Entonces, los microtúbulos comparten con los microfilamentos el poseer proteínas motor, que se desplazan sobre ellos, transportando cargas. En el caso de los filamentos de actina solamente hay proteínas motor, miosinas, pero en los microtúbulos hay quinesinas y varios tipos de dineínas. Hay dineínas citoplasmáticas, o sea que están en el citoplasma, se unen a la carga, se unen a los microtúbulos y se empiezan a mover. Lo interesante es que las quinesinas se mueven desde el extremo menos al más, y las dineínas desde el extremo menos, desde el extremo menos al más las quinesinas, y las dineínas desde el extremo más al extremo menos. Esto es fundamental para las neuronas. Aquí las células están permanentemente generando membranas, vesículas con neurotransmisores que viajan por quinesinas hacia el extremo y vuelven por dineínas hacia el citosol para recomponer las membranas, trayendo justamente receptores. Bien, vamos a ver otro tipo de dineínas
que son las dineínas, citosólicas. Cuando entran en proceso de reproducción, las células van a trabajar uniéndose a los cromosomas y permitiendo la segregación. Todo esto lo vamos a ver cuando veamos reproducción celular. Bien, no los quiero llenar con demasiados datos ahora, ¿sí? Fíjense, uno acá ve la distribución exclusiva, por ejemplo, de mitocondrias. Perdón. Y en esta otra célula tienen una distribución un poco más dispersa. ¿Quién determina la posición de mitocondrias o del propio núcleo? Justamente son microtúbulos y microfilamentos con estas proteínas motor, que son las que van a ubicar a los distintos organelos en las posiciones que tienen cada uno de ellos. Bueno, los cilios y los flagelos ya los hemos visto, pero hay un detalle interesante. Ustedes saben que básicamente los cilios y los flagelos son estructuras que permiten el movimiento de las células, en este caso el espermatozoide, por ejemplo, o los cilios que van a mover superficie. Ustedes han visto los paramecios, cómo se pueden desplazar. ¿Cómo logran ese movimiento? Fíjense, voy a volver un poquito atrás para que entendamos la estructura. Hemos dicho que un cilio y un flagelo tiene 9 dobletes. Cuando uno los mira en la microfotografía, ve estas manchitas que parecieran artefactos, pero que se ha descubierto que en realidad estos no son artefactos, ¿ven? Son estos bracitos, estos brazos, que en realidad tienen la capacidad de unirse al doblete vecino. Acá están viendo ustedes. Estos brazos son dineínas ciliares o flagelares. Cuando el flagelo se agita como si fuera un chicote o un látigo, bien, cuando está quieto, los dobletes de microtúbulos están paralelos, pero cuando reciben una señal de movimiento, estos brazos se deslizan, empujando, fíjense, lo empujan al doblete vecino, y esto es un proceso totalmente coordinado, de tal manera que ese movimiento de empuje hace que éste gire, por supuesto, y genera una onda de movimiento. Este movimiento es subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar. Las dineínas ciliares se deslizan sobre los dobletes generando este movimiento. Bien, vamos a ver las septinas. Las septinas, el cuarto componente, han sido descubiertas hace poco tiempo. ¿Qué ven? Las septinas están formadas por unidades bastante heterogéneas, no hay un monómero, son monómeros de septinas de 3 clases diferentes que se encuentran sueltos y que en algún momento pueden polimerizar. Y fundamentalmente hasta ahora no se han descubierto proteínas asociadas, ni han descubierto, por ejemplo, proteínas motor, pero ¿qué es lo que hacen? Fíjense, estas septinas pueden ensamblarse y terminan formando filamentos o anillos. ¿Y qué hacen? En realidad, estos son auxiliares de filamentos de actina, refuerzan, por ejemplo, los anillos contráctiles, ¿sí? Inclusive estabilizan las balsas lipídicas. ¿Se acuerdan? Las balsas lipídicas, que decíamos que tenían una gran cantidad de ácidos grasos saturados. Bueno, aparte de tener esa estructura bien densa que la mantiene totalmente firme, se ha descubierto que las septinas se ubican en la base de las balsas lipídicas y permiten que, por ejemplo, estas balsas se puedan mover, después lógicamente movidas por actina, y puedan desplazarse a lo largo de la membrana. Entonces pueden mover receptores, especialmente cuando uno piensa en las endocitosis mediadas por receptor. Bueno, ¿quién mueve? Aparentemente las están moviendo filamentos de actina e inclusive de septina. Refuerzan, por ejemplo, en el espermatozoide, la región donde está ubicado la base del corpúsculo basal, del cual va a formarse los flagelos.
En la base de corpúsculos basales de cilios también se han visto anillos de septinas. O sea que las septinas en realidad lo que estarían cumpliendo es un rol de soporte de filamentos de actina y de microtúbulos. Bien, vamos a ver, fíjense en acá cómo cuando la célula va a producir endocitosis, ¿sí?, que acá está formando filamentos de actina que polimerizan empujando la membrana para envolver a esta bacteria. Para reforzar la formación se forman anillos de septinas. Bien, inclusive si alguna vez estos microorganismos se sueltan, se ha visto que se pueden formar jaulas de septinas. De todas maneras, estos son temas bastante nuevos que no hay mucha información por el momento. Bien, ¿qué pasa en las plantas? En las plantas hay microtúbulos y hay filamentos de actina, solamente que por la presencia de las vacuolas suelen tener una posición más bien de tipo cortical. Como hay filamentos de actina, también hay miosinas. Y también hay dineínas y quinesinas. ¿De acuerdo? Entonces, si alguna vez ustedes han visto ciclosis o el movimiento de cloroplastos, por ejemplo, ahora se sabe que todos esos cloroplastos que se mueven por miosinas, producto de su desplazamiento a través de filamentos de actina o dineínas y quinesinas, ¿sí? Entonces, todos los procesos de tráfico que hemos estudiado, de movimiento de membranas, ¿sí?, todos los procesos de citocinesis, ya vamos a ver cuando veamos división celular, en especial en las plantas, participan actinas y participan microtúbulos en la citocinesis. En la segregación participan fundamentalmente microtúbulos. En el movimiento de vesículas y posicionamiento de organelo participan tanto microtúbulos como filamentos de actina. Lo que todavía está en discusión, porque no se han descubierto, es la presencia de filamentos intermedios. Bien, ya casi estamos terminando. Un tema muy importante. Se creía que el citoesqueleto era una exclusividad de las células eucariotas. Hoy se sabe que los hemos heredado completamente de los procariotas. Los invito a que lean el artículo de citoesqueleto de procariotas, donde esto está en más detalle. ¿Qué se ha descubierto en bacterias y en arqueas? La presencia una cantidad muchísimo mayor de proteínas similares a actinas, a tubulinas y a filamentos intermedios. Tienen los tres componentes. Solamente que aquí, por supuesto, en realidad algunas polimerizan como actinas, pero se comportan como tubulinas. Otras tienen una gran similitud con monómeros o dímeros de tubulina, pero se comportan como filamentos de actina, así que las procariotas siempre nos van a sorprender. Lo importante es que, por ejemplo, las FTSZ, que están aquí en verde, en realidad polimerizan como tubulina, pero participan en la división celular formando, haciendo la fisión de bacterias. O sea que cumpliría el mismo rol que la actina y la miosina. Las MER se comportan como actinas, por ejemplo, y sin embargo van a polimerizar como actinas, pero cumplen roles como si fueran tubulinas en cuanto a la estructura y forma de las células. Y por ejemplo, en las Caulobacter crescentina encontraron una proteína que tensa a la bacteria y le da esta forma, diríamos, plegada. Se ha trabajado, por ejemplo, con algunos de los inhibidores de la polimerización
de la crecentina, así se llama esta proteína, y la bacteria, por ejemplo, adopta una forma totalmente alargada. O sea que aquí la crecentina está haciendo el papel de filamentos intermedios. Bien, entonces bueno, aquí un poco para hacerle los paralelos, las procariotas, como he dicho, siempre nos sorprenden. Y aquí les estoy mostrando, por ejemplo, que se han hecho los análisis comparativos de las secuencias y se han encontrado que, por ejemplo, la FTZS también utiliza GTPasas al igual que la tubulina. Bien, por eso se dice que estas dos son proteínas homólogas, aunque tengan comportamientos diferentes. Las MER y las PARM son homólogas a las actinas porque polimerizan con ATPasas. Bien, y las crecentinas tienen también muchísima similitud en sus secuencias con filamentos intermedios. Bien, aquí yo les he hecho un resumen para que más o menos tengan las ideas principales, pero es fundamental leer ese artículo porque no hemos inventado nada. En realidad hay una mayor diversidad de proteínas de citoesqueleto en procariotas que en eucariotas. Y aquí un poco con marcadores fluorescentes se ha podido identificar la presencia, inclusive, fíjense, aquí la crecentina mantiene magnetosomas, organelos en posición, inclusive los puede mover en función de pruebas que se hacen con magnetitas. Y esto es interesante ponerse a pensar, o sea que nosotros, si nos ponemos a pensar, nuestras mitocondrias también tienen en su interior FTSZ MER seguro, o sea que sin pensarlo mucho, también tenemos nosotros citoesqueleto bacteriano en nuestras mitocondrias, ¿sí? Que todavía las mantienen. Bien, ¿qué significado evolutivo tiene el citoesqueleto? Si ya las procariotas tuvieron citoesqueleto de entrada y les ayudaba a dividirse y a fisionarse, mantener su forma, segregar sus plásmidos o segregar, por ejemplo, sus cromosomas. Bueno, la presencia del citoesqueleto ha llevado a plantearse cómo habría sido la evolución o qué rol importante jugaron durante la evolución de las células eucariotas. La primera propuesta que se hace es que efectivamente la arquea, que nos sirvió de hospedador, debe haber perdido su pared celular. Bien, nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que por ejemplo la MER, que es como una actina, también tiene una posición de tipo periférica. Entonces se propone que el hecho de haber perdido la pared y tener a este tipo de citoesqueleto le habría dado soporte a esta membrana, permitiendo que se pudieran producir las primeras fagocitosis, ¿sí? Entonces, las primeras fagocitosis.